testículos. Y la función de ese escroto es alojar, albergar los testículos. La función del escroto es albergar. Dentro del escroto están metidos los testículos. Este escroto, como es una parte cutánea, está constituido por gran cantidad de vasos sanguíneos, tiene muchos vasos sanguíneos, tiene gran cantidad de receptores nerviosos, ¿sí? Está irrigado por 3 arterias, que son las arterias escrotales anteriores y posteriores. Las arterias escrotales anteriores vienen de la arteria femoral, que esa arteria femoral es la misma arteria ilíaca externa. La arteria intercostal posterior viene de la arteria pudenda interna, que es rama de la ilíaca interna. Y la última tenemos la arteria cremastérica, que esa arteria cremastérica es rama de la arteria epigástrica inferior. ¿Qué? Sí, esa la puede coger. Perdón, hago una preguntita. ¿Ya los del B todos vieron la nota? Los del B. Son los genitales internos. ¿Sí? Un genital interno tenemos que son los testículos, que corresponden a las gónadas masculinas. Por favor, pónganle mucha atención a la clase hoy. Mucha. Excesiva atención. ¿Sí? Los testículos corresponden a las gónadas masculinas y gónadas femeninas. Las gónadas masculinas corresponden a los testículos, las gónadas femeninas corresponden a los ovarios, ¿sí? Los testículos están metidos dentro del escroto, como hablábamos ahorita de escroto, están recubiertos por una capa fibrosa, blanca, gruesa, que recibe el nombre de la túnica albuginea. Microscópicamente, el testículo está constituido por unos túbulos que reciben el nombre de los túbulos seminíferos. El testículo contiene 3 tipos de células, que son las células germinales, las células de Leydig y las células de Sertoli. Las células germinales son células que, gracias a la acción, el influjo de la testosterona, esas células germinales se me van a convertir en espermatozoides. A nivel del testículo, ojo, a nivel del testículo, las células germinales el proceso de maduración de esas células germinales ocurre en 2 fases. La primera fase se llama espermatogénesis y la segunda fase se llama espermiogénesis. La primera fase, o sea, espermatogénesis, inicia con las células de Sertoli y las células maduran, pasan de células de Sertoli no, con células germinales inicia con células germinales que maduran y pasan a espermatogonias. De espermatogonias maduran y pasan a espermatocito primario, de espermatocito primario maduran y pasan a espermatocito secundario, y de espermatocito secundario maduran y pasan a espermátide. Ahí se quedan hasta espermátide en el testículo, ¿sí? Esa maduración se debe gracias a ¿qué? Entonces la maduración es dada a una hormona que es la testosterona, que me la va a producir estas células que se llaman las células de Leydig. Esas células de Leydig se encuentran por fuera de los túbulos seminíferos, las células germinales se encuentran dentro de los túbulos seminíferos. De igual manera, dentro de los túbulos seminíferos se encuentra un tercer tipo de célula que se llama las células de Sertoli. Esas células de Sertoli tienen la función de servir como soporte o servir como sostén a las células germinales que están madurando. Luego, aquí tenemos entonces, estos son los túbulos seminíferos. Estas células que están pegadas a la membrana basal son las células de células germinales. Todas estas son células germinales en diferentes grados de maduración, que les decía espermatocito primario, secundario, espermátide, espermatogonio, ¿sí? Las células más grandes son las células de Sertoli, que son las de soporte o sostén. Y aquí afuera del túbulo seminífero, entonces tengo las células de Leydig, que son las que me producen testosterona, ¿sí? Cuando ya se formó la espermátide cae por la luz de los túbulos seminíferos, y pasa al epidídimo. Y en el epidídimo ocurre el segundo o la segunda fase de maduración, que recibe el nombre de espermiogénesis. Y es cuando esa espermátide se convierte en espermatozoide. Aparece la cola y adquiere movimiento el espermatozoide. Es decir, que nosotros en el testículo no tenemos
espermatozoide. Nosotros en el testículo tenemos hasta espermátide, ¿sí? Y ya en el epidídimo, que ahorita lo vamos a ver, es donde la espermátide se convierte en espermatozoide, ¿sí? Aquí tenemos otro túbulo seminífero. Estas rayitas que ustedes ven son las espermátides. Iniciaron así, células germinales, y terminan así, espermátide, ¿sí? Bueno. La irrigación, que algo ya habíamos hablado, entonces se acuerda que por allá en el dibujo de arterias y de venas hablamos de arterias gonadales, hablamos de venas gonadales, ¿sí? Pues son estas. Simplemente que como ya estamos hablando de hombre, entonces esa arteria gonadal va a recibir el nombre de arteria testicular y la vena gonadal va a recibir el nombre de vena testicular. La arteria testicular, ¿sí? Entonces se origina de la arteria aorta. Y la vena gonadal difiere el drenaje. La vena gonadal izquierda drena en la vena renal izquierda y la vena gonadal derecha drena en la vena cava inferior, que por allá cuando estábamos haciendo los dibujos de la vena cava inferior veíamos cómo terminaban esas venas gonadales, ¿sí? Muy bien. Luego aquí tenemos entonces el testículo. Esto que ustedes ven amarillito son los túbulos seminíferos enrollados, ¿sí? Los túbulos seminíferos se unen y me van a formar esta estructura que recibe el nombre de la rete testis. De la rete testis salen estos vasitos que reciben el nombre de los conductos eferentes. Esos conductos eferentes salen del testículo y se enrollan en la parte superior del testículo y me forman una estructura a manera de gusano que recibe el nombre de epidídimo. Epidídimo. El epidídimo ya está por fuera del testículo, ¿sí? El epidídimo, que son los mismos túbulos seminíferos, pero que están por fuera del testículo. Ese epidídimo consta de una cabeza, de un cuerpo y de una cola, ¿sí? Cuando ya los túbulos seminíferos en el epidídimo dejan de enrollarse, ¿sí? Dejan de enrollarse, sino que se vuelven longitudinales, lineales, me forman una estructura que se llama el conducto deferente. Conducto deferente, ¿sí? El conducto deferente comienza en la cola del epidídimo y termina allá en la vesícula seminal. Este conducto deferente sale del epidídimo y atraviesa el anillo inguinal en el hombre, ¿cierto? Y va a terminar allá en la parte posterior de la vejiga, en la vesícula seminal. La función de este conducto deferente es transportar los espermatozoides que salen aquí en el epidídimo, es donde maduran los espermatozoides, ¿cierto? Ahí es donde se forman los espermatozoides. Y ya cuando los espermatozoides como tal se formaron y le aparece colita, entonces se transporta, se mueve a través de este conducto deferente, ¿sí? Tenemos aquí esto de acá se llama el cordón espermático. El cordón espermático es un cordón constituido por varias estructuras. Una de las estructuras que forma el cordón espermático es el conducto deferente, la arteria testicular, unas venas que salen del testículo que me van a formar inicialmente como una red de capilares venosos que reciben el nombre de plejo venoso papiniforme. Esas venas del plejo venoso papiniforme se unen y me van a formar la vena testicular. Además del conducto deferente, la arteria testicular, el plejo venoso papiniforme, el cordón espermático está constituido por músculo, dos músculos, un músculo que se llama dartos y otro músculo que se llama cremaster. También está constituido por unos nervios que son ramas del nervio pudendo interno. Ese músculo cremaster es importante para regular la temperatura del testículo. La temperatura corporal, o sea, la temperatura de nuestro cuerpo, oscila en 37.5 grados centígrados. Esa temperatura es muy alta para los testículos. Es muy alta para los testículos, especialmente pues para las células. Esa temperatura de 37.5
quema las células que están en el testículo, todas las células germinales, las de Leydig y las células de Sertolio. Por eso, a nivel del escroto, la temperatura es 1 grado menor, o sea, ya no es 37,5, sino 36,5. Y esa temperatura es óptima para que funcionen correctamente las células que están dentro del testículo. El músculo cremaster, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo regula la temperatura del testículo el músculo cremaster? Cuando está haciendo mucho sol, ¿sí? Estamos con mucho calor, entonces el músculo cremaster se relaja y el testículo desciende allá en el escroto. Y entonces se aleja del abdomen, se aleja de esa temperatura de 37,5 y se regula la temperatura a 36,5. Cuando está haciendo mucho frío, ¿sí? La temperatura es muy baja, entonces el cremaster se contrae y sube el testículo, se acerca al abdomen para que le dé calorcito al testículo, ¿sí? Entonces esa es la función del músculo cremaster. Por eso nosotros los hombres de pronto nos damos cuenta que en algunos momentos del día tenemos el testículo más descendido que en otros momentos. Por lo general en las mañanas el testículo está arriba, ¿cierto? Por el frío que hace durante la noche, durante la madrugada, entonces el testículo sube. Y durante el lapso del día, que ya hace calor por el sol y la ropa y toda esa cuestión, el cremaster se relaja y el testículo desciende. Cuando a un paciente, cuando a un hombre le hacen la vasectomía, ¿cuál es el miedo de un hombre que uno a veces ve en la consulta y le dice, hombre, hágase la vasectomía? ¿Sí? ¿Qué consiste la vasectomía? Es el proceso quirúrgico a través del cual se esteriliza al hombre. El hombre a veces le da miedo hacerse la vasectomía porque piensa que si le hacen la vasectomía va a quedar impotente, es decir, no va a tener líbido, no va a tener apetito sexual y no va a tener erección. Eso es falso. ¿Por qué? Cuando a un paciente se le hace la vasectomía, se hace una incisión acá en la región inguinal y solamente se saca el cordón espermático y ese es el conducto deferente, perdón. Se saca el conducto deferente y ese se corta. No se toca para nada ni las arterias, ni las venas, ni los nervios. Esto no se toca para nada. Solamente se saca el conducto deferente, se liga, se corta y ya. ¿Sí? Entonces, no va a perder el paciente la sensibilidad, no va a perder el paciente la libido, ni las erecciones, nada de eso se va a ver afectado. ¿Sí? Tenemos ahora, el epidídimo ya hablamos, este es el epidídimo. Este tiene cabeza, cuerpo, cola y de aquí sale el conducto deferente. Ese es el cordón espermático y por aquí va a ir el conducto deferente. ¿Sí? Bueno, el conducto deferente, ya hablamos del conducto deferente, algo hemos hablado, mira acá el epidídimo, acá el conducto deferente, que va a terminar aquí, por encima y detrás de por encima de la próstata, detrás de la vejiga, va a terminar acá en la vesícula seminal. Ese conducto deferente no cumple sino la función de ser una vía de paso para los espermatozoides durante la fase del coito. Muy bien. Luego tenemos la vesícula seminal. La vesícula seminal son un par de glándulas que se encuentran ubicadas en la parte posterior de la vejiga y en la parte posterior inferior de la vejiga y en la parte posterior superior de la próstata. Esta es la próstata. Este es el conducto deferente. La función de esa vesícula seminal es secretar un líquido alcalino que empieza a formar el semen. Ese líquido alcalino es rico en fructosa, es rico en un factor anticoagulante, es rico en carbohidratos para darle vitalidad al espermatozoide y el espermatozoide pueda moverse. ¿Sí? La vesícula seminal tiene un conducto, mírenlo acá, que se llama el conducto de la vesícula seminal. A este conducto de la vesícula seminal se le une el conducto deferente y me va a formar un conducto que se llama el conducto eyaculador. Ese conducto eyaculador, como ustedes se dan cuenta, penetra la próstata y termina en la uretra prostática. Si ustedes se acuerdan cuando vimos el urinario, dijimos que en el hombre la uretra masculina tiene 3 segmentos: la uretra prostática, la membranosa y la peneana.
¿sí? Entonces mire dónde termina el conducto eyaculador a nivel de la uretra prostática. De esa manera los espermatozoides pasan a la uretra masculina. Muy bien. La próstata es una glándula vulvoalveolar que se encuentra ubicada en la parte posterior inferior de la vejiga. En su interior recorre la primera porción de la uretra masculina, que se llama la uretra prostática, que mide aproximadamente unos 3-4 centímetros. Luego viene la uretra membranosa y luego viene la uretra peniana o esponjosa. En esa uretra prostática termina el conducto eyaculador, lo acabamos de decir. Cuando a un paciente se le inflama la próstata, por eso es que los síntomas de un paciente con próstata se ven es a nivel urinario, ¿sí? Que la orina es, el chorro miccional se disminuye de calibre, que orina poquito cada rato, que presenta el goteo postmiccional, que por las noches ya tiene que levantarse a orinar varias veces, cosas así por el estilo. ¿Por qué? Porque el cáncer o el adenoma comprime la uretra prostática, entonces aquí se reduce el calibre de la uretra y se presentan todos los síntomas, ¿sí? Bueno. Muy bien. A nivel de la uretra membranosa encontramos unas glándulas que se llaman las glándulas bulburetrales. La función de esas glándulas bulburetrales es producir otra secreción alcalina que dos cosas, que tiene dos funciones. Una, ayuda continúa a formar el semen. Ya se produjo arriba un poquito de una secreción que era el de la vesícula seminal que ayudaba. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo?